Hola para todos, bienvenidos a un episodio más de el podcast Salud y Nutrición Animal. Hoy vamos a estrenar un nuevo formato, vamos a estar más presente a través de videos y de la plataforma de YouTube. Entonces hemos preparado una grabación especial donde recordaremos hoy todos los aspectos relacionados con la disentería porcina. Sabemos que esta enfermedad tiene un impacto bastante grande en la producción porcina y debido al retiro de antibióticos, pues ha tenido un incremento en su incidencia últimamente, donde vale la pena reforzar algunos aspectos de esta importante enfermedad. Entonces, lo primero que hay que recordar es que es una enfermedad entérica de los cerdos, las cuales son bastante fundamentales para el proceso productivo. Y en ese tracto gastrointestinal del cerdo, no olvidemos que hay una porción muy grande de intestino delgado, una porción muy grande también de intestino grueso, intestino delgado conformado por duodeno, yeyuno e ileón, donde no estamos enfocados en este momento en el tema de la disentería porcina, pero sí tenemos una parte del intestino grueso que está conformada por el ciego, por el colon y por el recto, y es allí donde afecta la disentería porcina. Bien, entremos en algunos detalles, vamos a revisar su epidemiología, vamos a revisar su fisiopatología, su respuesta inmune, factores de riesgo, entre otros aspectos que nos van a ayudar más a entender esta enfermedad importante. La disentería porcina fue descrita en 1921 y tiene un agente etiológico, una bacteria, que es la Brachyspira iodisenteridae. Es una enfermedad entérica mucohemorrágica de los cerdos, así es definida, y tiene altos impactos en la producción porcina. Una de las características más importantes que genera pérdidas económicas es la alta mortalidad que puede llegar a presentar y el desempeño que llamamos subóptimo, es decir, aquel desempeño que sabemos que no está acorde con el potencial genético del animal y que ocasiona incrementos en conversión y ocasiona también disminuciones en la ganancia de peso. Lo que siempre vamos a ver, sin ninguna duda, es una diarrea con moco, con presencia de moco y con presencia de fibrina, también una diarrea hemorrágica, donde también podemos nosotros un poco entrar a diagnósticos diferenciales y nos puede ayudar a poderla catalogar y a poderla clasificar. Cuando queremos nosotros hacer un panorama general y entender qué significa la infección por Brachyspira iodisenteridae, tenemos que entender cuáles son las consecuencias también para los cerdos. Entonces, lo primero que hay que entrar a definir es que es una contaminación oral. El cerdo ingiere la bacteria. La Brachyspira entonces es una bacteria muy móvil, tiene alta motilidad y es capaz de moverse en el moco y en todos los componentes del tracto gastrointestinal, también dentro de la mucina gástrica, y eso pues la hace muy versátil para poder afectar ese tracto gastrointestinal. También vemos que una vez es capaz de moverse dentro de ese moco, el microorganismo penetra la capa de moco y las capas de células epiteliales, que son una capa simple, sencilla, y a su vez produce más moco. Por eso el comportamiento de la diarrea mucohemorrágica, es decir, que las células caliciformes o las goblet cells en el intestino grueso también van a incrementar la producción de moco típico de esta enfermedad. La Brachyspira, una vez ingresa por el epitelio, lo que hace es producir unas toxinas, dentro de ellas las más conocidas la hemolicina, que es fuertemente citotóxica, y también produce lipopolisacáridos que generan una inflamación, lo cual va a tener un costo metabólico para el animal. Entonces, resumamos, la infección puede causar una hinchazón de la mucosa, activa la inflamación, incrementa la producción de moco. Entonces vamos ahí con tres cosas: tiene lesiones, digamos, en todo lo que es el epitelio, específicamente en el epitelio del colon,
Y tenemos también necrosis de tejidos y reabsorción y fallas en la reabsorción de nutrientes que están allí en este intestino grueso y que es un sitio clave para reabsorber nutrientes. Los signos clínicos más importantes es la diarrea mucohemorrágica, es básicamente el signo más clave en esta enfermedad. Una de las características importantes dentro de lo que tiene que ver con la prevalencia y digamos como esa parte epidemiológica de la disentería porcina, vemos que la disentería porcina afecta principalmente cerdos de engorde y finalización entre 8 a 26 semanas de edad. Entonces, una de las cosas importantes es que hay una heterogeneidad clínica. Esa heterogeneidad clínica significa algo, que la bacteria puede ingresar a varios cerdos y algunos estar muy enfermos, otros estar casi aliviados y otros ni siquiera presentar ningún tipo de signo, ni siquiera alguna entidad subclínica. Sin embargo, en algunos de los animales se reporta leve diarrea mucosa y en otros una diarrea hemorrágica muy severa, llegando a ocasionar mortalidades entre un 50 a 90%. Los ciclos de intervalos de la enfermedad se pueden dar más o menos entre 3 a 4 semanas y que desaparecen normalmente con los antibióticos que se puedan estar utilizando si son sensibles a esta bacteria y que también van a cambiar mucho digamos, los ciclos de la bacteria. La distribución mundial de la enfermedad es mundial, teniendo una prevalencia de braquispira y odisenteride entre 0 a 40%. En algunas partes muy frecuente, en otras casi inexistente. Y hay un punto muy importante y es que no existe una vacuna comercialmente disponible. En gran parte por el tipo de respuesta inmune que hay en el intestino grueso y por la dificultad en generar una memoria a este tipo de bacteria. Cuando nosotros entendemos un poco cuánto dura el proceso de la disentería porcina, pues hay que recurrir a modelos experimentales. Aquí hay una publicación muy buena de Jonasson en el 2007 y digamos que la infección por la bacteria en cada uno de los animales ocurre a diferente tiempo. Entonces para poder entender esto hay que hacer un modelo controlado, animales que estén libres de braquispira, inocularlos con la braquispira y poder saber cuántos días post-inoculación ocurren cada una de las etapas, que las podemos resumir en 5. La primera es la inoculación, cuando el animal recibe la bacteria y que en condiciones experimentales no sería una transmisión oral, sino que sería una inoculación propiamente dicha con una concentración conocida. Este proceso en algunos animales puede durar 8 días, en otros animales puede durar inclusive hasta más de 15 días. Después vendría el periodo de incubación. Hablamos de un periodo de incubación más o menos entre el día 15 posinoculación y día 25, es decir, estaríamos hablando de unos 10 días de incubación. Y luego vendría la generación de la diarrea mucohemorrágica, la cual es muy rápida, aproximadamente de 2 días a 5 días. Es un proceso digamos, bastante rápido en temas de evolución de la enfermedad. Y luego vienen los signos de la enfermedad. Los signos después de esa diarrea mucohemorrágica pueden aparecer y continuar por lo menos por unos 10 días más. Y posteriormente viene la fase de recuperación que podría tomar desde el día 25 post inoculación hasta inclusive día 50. Entonces podemos casi que 30 días de recuperación. Es un proceso normal y es de acuerdo con el modelo experimental que propuso Jonasson en el 2007 y lo cual nos ayuda a entender un poquito más cómo funciona la enfermedad. En el impacto económico, vemos que lo primero que hay que entender que impacta económicamente es la pobre conversión. Los animales empiezan a tener conversiones muy altas. Otro punto importante del costo y del impacto económico es los costos de medicación, porque vamos a tener que entrar a medicar estos animales con antibióticos terapéuticos, también terapia de soporte y vamos a tener que también hidratar los animales por las fuertes diarreas
y también hacer algún tipo de terapia contra la anemia que se empieza a generar por la diarrea mucohemorrágica. Se presenta una morbilidad y una mortalidad hasta del 50% en el caso de la morbilidad, y de la mortalidad puede llegar inclusive a tener 60 hasta 70% de mortalidad. Una alta desuniformidad, se presenta un coeficiente de variación por encima del 50%. Esto es un coeficiente de variación muy alto, cuando el coeficiente de variación normalmente no debería pasar de entre un 10 a 15%. Y hay reportes muy antiguos, desde 1991, por ejemplo, donde se dijo que le generaba a la industria de Estados Unidos 115 millones de dólares en pérdidas. En el 2015 hubo un reporte un poco más actual, donde se dio un intervalo de pérdidas en Estados Unidos entre 169 a 236 millones de dólares para el año 2015, llegando a una estimación por cerdo afectado de 11.7 dólares a 17.5 dólares. ¿Por qué tan alto el rango? Pues por la heterogeneidad clínica de la enfermedad y pues digamos que herramientas cuando hay estos brotes, sin embargo, muy radicales, es la de población, donde más o menos entre 10 a 16 semanas se debe tener un periodo de ningún animal en la granja, y se ha reportado que esta depoblación no es 100% efectiva, en algunos casos hasta 80% efectiva, lo cual es un riesgo muy grande y un costo también muy alto. En fin, pues digamos que estadísticas por cerdo, uno quisiera cuantificar cuánto vale por cerdo esta enfermedad, y puede estar más o menos entre 10 a 20 dólares por cerdo. Esto pues con respecto al impacto económico. Vamos a hablar un poquito más de la enfermedad, a resumir algunas cosas. Vemos que el tiempo de incubación, como mencionabas anteriormente, puede estar de 5 a 21 días. Tiene una muy fácil transmisión de animal a animal, y tiene hospederos también que no ayudan y no colaboran con la enfermedad, hospederos intermedios como la rata, los ratones, perros, aves y moscas son responsables de transmitir la braquispira. Puede subsistir 18 días en el suelo y hasta 60 días en el agua. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta parte. Puede haber cerdas infectadas asintomáticas también, sin embargo, pueden transmitir a los lechones y obviamente generar problemas tanto en sitio 2 como en sitio 3. Cualquier material orgánico puede ocasionar una proliferación, entonces hay que tener mucho cuidado con el control orgánico. Y pues recordar que desde el punto de vista de lesiones macroscópicas y microscópicas hay una hiperemia de la serosa y hay una expansión del mesocolon por un edema. Entonces, el lumen, digamos que cuando hacemos una necropsia se ve un engrosamiento de la mucosa, una congestión y una hemorragia con una acumulación luminal de heces delgadas y que contienen moco. A su vez también contienen fibrina. Entonces, pues cuando nosotros vamos un poco más de lo macro a lo micro, hacemos la morfometría intestinal, encontramos que las criptas están distendidas con moco, y hay necrosis mucosal superficial multifocal con superficies, digamos, de acumulación de moco y de eritrocitos. Entonces, esto pues con respecto a los hallazgos macroscópicos y microscópicos, las hemorragias y el exceso de moco en el colon es un signo también bastante típico desde la macroscopía. Y digamos que los factores que influyen en el establecimiento y la transmisión de esa disentería porcina, vemos que el factor más determinante pues es el patógeno, la Brachyspira iodisenteridae, la cual es muy persistente en el ambiente y está potenciada por varias cosas. La primera es las bajas temperaturas, la segunda es la presencia de heces, y la tercera es la presencia de hospederos intermediarios. Y digamos que dentro de los factores que aumentan esa persistencia de la enfermedad, como lo decíamos también, es la presencia de los vectores, dietas que son muy altas en energía y en proteínas, prácticas de manejo deficientes. Y hay algo que se cuestiona también bastante, es si las dietas altamente fermentables pueden ayudar o pueden jugar en contra.
También se dice que las prácticas, todo dentro, todo fuera, con buenas prácticas de desinfección y limpieza y estricta bioseguridad, pues pueden ayudar a prevenir el desarrollo de esta enfermedad. Finalmente, entonces, es importante recordar que los sistemas de producción es un factor decisivo y van a tener mucho que ver con el grado de afectación de la granja y el grado de control de la enfermedad. Los sistemas nacimiento, finalización, es decir, aquellas granjas unisitio, tienen un riesgo más bajo, perdón, de disentería porcina, pero la persistencia del patógeno es más alta en estas granjas unisitio cuando las comparamos con granjas multisitio. Hablemos un poco de la respuesta inmune. La respuesta inmune entonces está dada por la activación de este sistema inmune, que obviamente demanda más energía. El animal va a tener que aumentar sus requerimientos y va a tener que eh, desviar la energía hacia respuesta inmune y no hacia ganancia de peso. Y la grasa no puede ser utilizada eficientemente durante las infecciones. Entonces hay que considerar esta parte y por ende hay digamos, como un switch entre ácidos grasos como la fuente preferida de energía, eh, digamos, la más tomar ácidos grasos como fuente de energía en vez de la glucosa, como ocurre normalmente en condiciones de homeostasis o de salud, y la producción de glucosa entonces se daría a través de gluconeogénesis, lo cual va a cubrir las demandas energéticas por esta respuesta inmune. Hay una, digamos, consideración importante, es que la glucosa es una fuente muy importante de energía para las células del sistema inmune y durante esos periodos de estrés, esta glucosa va a derivar principalmente de aminoácidos gluconeogénicos y va a haber una degradación de glucógeno hepático y un reciclaje de lactato dentro de la glucosa. Entonces eso es como lo que se ha descrito inmunometabólicamente. Y neutrófilos, monocitos y linfocitos, células muy claves en esta respuesta inmune, van a tener un alto consumo no solo de glucosa, pero también de aminoácidos tipo glutamina. Entonces, dentro de estos hay varios aminoácidos importantes durante estas infecciones que van a ser cruciales y que no todos son suministrados a través de la dieta. Entonces es muy importante el soporte de la microbiota porque la microbiota va a ayudar también a producir estos aminoácidos. Sin embargo, va a haber también un catabolismo porque no todos los aminoácidos se van a poder suplir por estas dos vías y va a haber una degradación de músculo esquelético, ya que la proteína del músculo es una fuente muy importante, por ejemplo, de dos aminoácidos claves allí, que es la alanina y la glutamina durante el estrés. Entonces la glutamina muscular se reduce hasta en un 50% durante el estrés en los cerdos y el número también de células inmunológicas durante la infección va a requerir más energía que el alimento no puede proveer, entonces se vuelve como una cadena donde el animal lo que hace es perder mucho de su músculo y las interacciones entonces entre sistema inmune y respuesta metabólica durante una infección pues se vuelven muy complejas. Pero pues digamos que cada día más la investigación se vuelve más, digamos, un poco más entender esas vías de activación y cómo juegan un papel fundamental. Bien, por último hablemos del tratamiento y la prevención, que es como lo que todos queremos, saber cómo podemos prevenir y si tenemos un brote de disentería porcina, ¿qué podemos hacer? Lo primero es que recordemos que no hay una vacuna, entonces no podemos prevenir a través de la vacunación por la poca respuesta inmunológica que hay en el colon. No tenemos tampoco muchas opciones desde el punto de vista de antibióticos. Los antibióticos de elección han sido la tiamulina, la tilosina y otros más dentro de este grupo importante. Y vemos también que pues, una de las complicaciones importantes allí es los tiempos de retiro, porque pues, muchos de estos antibióticos mínimo tienen 10 días de retiro y esto pues juega en contra también a la hora de
de tener cerdos totalmente vulnerables en la etapa de los últimos días antes de enviar a sacrificio. La resistencia, muchos antibióticos ya con resistencia, también el uso de ionóforos con alta resistencia hacia esto. La bioseguridad es un punto fundamental, ya lo habíamos mencionado durante la grabación y durante este podcast. Otro tipo clave son las depoblaciones, pero pues requeriríamos genética libre de Brachyspira y cuando lleguemos a ese punto de repoblar y vemos que ha mostrado efectividad hasta el 80%. Algunos acidificantes han mostrado efectividad y el uso de fitobióticos, especialmente aquellos fitobióticos que han sido evaluados científicamente y que tienen concentraciones mínimas inhibitorias bajitas contra la braquispira y los distintos aislados con condiciones patológicas demostradas y que han sido aisladas de campo y se ponen mediante la técnica de concentración inhibitoria mínima a crecer y a mirar si son capaces de inhibir ese crecimiento. ¿Qué fitobióticos se han mostrado efectivos? Pues se ha visto fitobióticos extraídos o aceites esenciales extraídos del tomillo, por ejemplo. También se ha visto buena efectividad aquellos que vienen específicamente de algunas plantas como el cilantro y dentro de ellos pues podemos hablar de timol, carbacrol, eugenol específicamente y otros basados en taninos también y algunos otros compuestos que vienen siendo usados como prebióticos, probióticos, que ya tocaría mirar cada uno de los soportes científicos de cada uno para poder tomar una decisión y evaluarlas en campo. Dentro del tratamiento de la prevención es importante considerar cuántos son los días de supervivencia de la bacteria en los distintos hospederos. En el cerdo, por ejemplo, portador puede sobrevivir hasta 90 días, en el perro 13 días, en el ratón 180 días. Es increíble y por eso es que hay que hacer muy buen control de roedores. Las ratas 2 días, la mosca 3 días, heces en agua a 5 grados 61 días y digamos que heces en su ambiente natural que tengan un porcentaje considerable de humedad hasta 40 días, heces a 25 grados 7 días y en el suelo entre 4 y 14 grados puede subsistir hasta 18 días. Bueno, hasta acá dejamos este podcast. No olviden dejarnos sus inquietudes y comentarnos cómo les pareció. Seguirnos siempre apoyando con esta iniciativa que es totalmente independiente y neutral. Y recuerden que todo este material queda también publicado en el newsletter de la red LinkedIn o LinkedIn. Y nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias y que terminen de tener un muy feliz día. Un abrazo para todos.